Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Ya estamos compartiendo aquí en el estudio con nuestras invitadas en la noche de hoy. Estábamos hablando del Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la ciudad de Concordia, que el día de ayer cumplió sus 26 años de historia. Y si hablamos de historia, la vida misma del Museo de Antropología está aquí en el estudio del ET15, en este estudio, junto a Dos Cafés para Tres. Por eso, hoy están con nosotros Cristina Basalo de Setur y su hija Silvia Setur. Yo les voy a decir por qué nosotros nos tratamos así. Chicas, bienvenidas a Dos Cafés para Tres. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por lo de chicas. No, es lindo porque... Bueno. Hola chicos, hola chicas. Ya arrancamos muy bien la noche. Exacto. Bueno, Cristina, un placer. Hace muchísimo tiempo que no nos veíamos. Exacto, sí. Muchísimos años después de, digamos, haber estado en contacto durante mucho tiempo. Uh-huh. Y gracias a Dios también disfrutar de la compañía tuya y bueno, siempre el apoyo y las ¿cómo diríamos? Las grandes alegrías que hemos podido vivir. Y el crecimiento que ha tenido, pensaba hace un ratito, el museo, ¿no? Después de 26 años. ¿Vos sos consciente que sos la historia misma de este Museo de Antropología? Bueno, la verdad, sí, lo entiendo así porque están muy vívidas todavía en mí, todos los años, porque antes, 26 años de la inauguración Uh-huh. sería ahora, un año antes fue la creación mediante ordenanza municipal, pero antes de eso fueron 6, 7 años que con mi esposo íbamos a las escuelas, a todas las escuelas que lo solicitaran, con un audiovisual. Él obviamente era fotógrafo, y entonces yo organizaba una charla, él me pasaba las imágenes en diapositivas, y bueno, todas las escuelas que nos llamaban, nosotros en forma completamente gratuita las visitábamos, muchas escuelas rurales, y o sea que todo eso fue el preludio para lo que vino después, la creación del museo. Y como decía, bueno, un año para organizar. Bueno, primero estaba el intendente, el señor Juan Carlos Cristo, y él hizo arreglar un poco los espacios porque en la estación ocupábamos solo un sector. Claro, había comenzado en un sector de la vieja estación del ferrocarril. Exacto, ahí, exacto. Y bueno, y después tuvimos un año en forma artesanal para montar todo lo que eran las exposiciones. Y realmente yo seguía trabajando como responsable en artes visuales a la mañana, y todas las tardes y los fines de semana íbamos a pasarlo ahí a la estación. Los fines de semana pasábamos todo el día, iban hasta los nietos a ayudarnos. Uh-huh. Así que bueno, alumnos, docentes, autoridades del profesorado de arte y el bachillerato artístico eran presencia permanente, realizando los soportes artísticos justamente que iban a dar vida a lo que se exponía, porque de esa manera nosotros podíamos comunicar de una forma mucho más clara y didáctica con imágenes. Y bueno, y así fueron muchos comercios, empresas, muchas instituciones públicas, privadas, personas particulares que han estado apoyando permanentemente y en cada momento para que logremos armar el museo. Así, por ejemplo, teníamos quien nos cortaba los vidrios, que muchas veces con mi esposo, no me da vergüenza decirlo, recogíamos en la calle cuando la gente tiraba,
vidrios y que nosotros veíamos que se podían cortar y hacer un estantecito, aunque fuera fino. Y bueno, y teníamos ese apoyo, digamos, es decir, en trabajo, en especies. Muchas veces, Guillermo, yo veo que hay personas que piensan que cuando uno crea una asociación es porque en esa asociación hay personas pudientes, digamos, entre comillas. Claro. Y esto está bueno que sepan cómo fueron consiguiendo las cosas. Exacto. Entonces, nuestra asociación, la Asociación para el Estudio de las Ciencias Antropológicas y Naturales, APECAM por sus siglas, era una asociación de personas movidas por el deseo de servir a la comunidad, de crear ese museo y que el museo pudiera seguir funcionando con fines educativos, científicos, turísticos, culturales, es decir, con una infinidad de funciones o de roles como son los museos, pero que también tuvieran innovación. Y lo que digo de la asociación es porque esa asociación, si bien tenía un número limitado de personas que ponían un granito de arena de acuerdo a sus posibilidades mes a mes, pero también, como dije antes, mucha gente que voluntariosamente donaba cosas, nos realizaba trabajos que nosotros, en algunos casos, si no hubiésemos tenido que pagar, nos donaban pedacitos de acrílico. Una empresa en particular, me acuerdo que no voy a nombrar, porque me voy a olvidar de una cantidad de gente y no quiero estuvo colaborando. Bueno, en esta empresa nos daba todos los pedacitos de acrílico que quedaban de su trabajo, y bueno, y eso yo los iba moldeando en una estufa. Me quemaba mucho, artesanal. todo artesanal, me quemaba mucho, la verdad, pero bueno, las placas grabadas, por ejemplo, que son los objetos, creo que de todas las colecciones que hay en el museo es lo más notable, porque son exclusivas de la región de Salto Grande, y son bellísimas, la verdad que son bellísimas, más allá de toda la enorme simbología que tenían para los pueblos originarios, ¿no? Pero digo, esas placas grabadas, los soportes fueron hechos, digamos así, de esa manera, cuidando de que el soporte tuviera la forma de la piedra para que no cayera en el caso de que la piedra fuera más pesada que su soporte, digamos. Son detalles. Bueno, así se fue haciendo el museo, no en base a grandes fortunas ni nada por el estilo. Todo un trabajo fue hecho al trabajo, recolectando inclusive cosas de la calle, con la colaboración de la gente que iba aportando. Exacto. Y no justamente dinero, sino iba aportando elementos. Y trabajo. Por ejemplo, mencioné hoy el profesorado, el bachillerato artístico, el profesorado de arte y música y bachillerato artístico. Bueno, sus docentes, desde los directivos, ¿no?, de aquel entonces, y los docentes llevaban a sus alumnos pasantes a hacer sus pasantías dibujando, modelando, tallando, hasta los trocitos de cerámicas similares a la cerámica que se había encontrado en la zona y con los mismos diseños en su borde, habían hecho los jóvenes del bachillerato artístico para entregar, cuando la inauguración, como un souvenir a las personas que nos acompañaron. Y bueno, así fue el museo que se armó. Y después, con el tiempo, como dije, teníamos 3 salas nada más de exposición, y con el tiempo empezaron a llegar un sinfín de donaciones. La verdad es como que si empezó a hacerse conocer el museo, empezó a tener importancia, y así creo yo, me imagino, Cristina, que así fue donde la gente comenzó a colaborar más,
y ustedes comenzaron a recibir justamente algunas otras donaciones importantes que tienen Sí. que ver con nuestra historia. Sí, muchísimo, muchísimo. El único déficit que existía y existió durante mucho tiempo es el déficit de personal, porque el museo crecía rápidamente, el personal no estaba para nada capacitado, eran personas de planes que nos mandaban, y bueno, había que capacitarlo, por ahí terminaba de capacitarlo y ya se iban a otro lado, o llegaban otros nuevos y esas personas las llevaban a otro lado, y bueno, en definitiva eso era un atraso, por decirlo así, lo fue en realidad. Y bueno, porque ya digo, la gente afortunadamente creyó en nosotros, vio que estábamos realizando un trabajo responsable, que era un trabajo para la gente, como dije antes, y que le iba a servir a Concordia. Y de esa manera entonces nos iban donando una gran cantidad de bienes. Y después llegó el momento que el museo ya no tuvo lugar. En mi casa todavía seguían las colecciones porque no había lugar donde trasladarlas. Claro, iban llegando cada vez más material, Claro, no había espacio físico. y lo que nosotros teníamos en la casa no podíamos llevarlo al museo. Entonces llegó ese momento que comenzamos a peticionar. Los medios de comunicación ayudaron muchísimo también, por un espacio más amplio para el museo. Me acuerdo que habíamos hecho un proyecto en un sector de la ex Barraca Americana. Peticionamos ante las autoridades provinciales en ese entonces, a donde la barraca, digamos, dependía, donde dependía. Eso no prosperó, pero bueno, después, en el 2007, cuando, digamos, se cumplían justo los 10 años de existencia del museo, pudimos inaugurar, nos otorgaron la casa de calle Rivadavia Carriego. La casa fue otorgada y creada una ordenanza mediante la cual la casa era de interés, declarada de interés provincial y municipal. Una ordenanza mediante la cual el Consejo Deliberante... La casa también por lo que tiene que ver con la historia misma del edificio, ¿no? Exacto, sí, porque es un edificio patrimonial, donde todos saben que fue primero casa de familia, pero después funcionó ahí la gerencia del ferrocarril Urquiza. Y bueno, después estuvo la Secretaría de Salud Municipal y posteriormente nos entregaron a nosotros. Y sucede que en una ordenanza se autorizaba, se establecía que el Departamento Ejecutivo Municipal tenía que, gestionar la casa ante la Nación, porque pertenecía a Ferrocarriles Argentinos. Y también se establecía en esa ordenanza 33261, si la memoria no me falla, que la casa se debería solicitar a CAFE, hacer un convenio para que se hiciera un llamado concurso para ampliar el fondo de la casa, porque obviamente se veía ya que iba a ser necesario. Hay un fondo muy lindo donde hay instalaciones que no están en condiciones para hacer depósito patrimonial de bienes. Y esto fue en el año 2006 que se aprobó esa ordenanza. Y bueno, y también se hablaba de una puesta en valor de todo el edificio por la antigüedad del edificio, ¿no? Claro. Bueno, en realidad llegamos a este año 2023, todavía no se hizo la ampliación, todavía no se hizo. Digamos, quedó todo stand-by, como dicen los chicos. Stand-by, claro. Quiero aclararte, Guillermo, que hay un proyecto, un plano ya creado. Yo había pasado una ordenanza,
un expediente cuando estaba el señor Francolini de intendente, explicándole la situación que estábamos viviendo respecto a los depósitos, a los que prácticamente no podíamos ingresar. Estaban y están con mucho patrimonio del museo. Y bueno, entonces yo ahí sugerí una ampliación tentativa y después tomó la dirección de arquitectura, y con ellos estuvimos trabajando, intercambiando opiniones y distintas, digamos, medidas para que todo, digamos, estuviera perfectamente establecido para un uso ideal, es decir, con depósitos como corresponde, con un lugar para efectuar la conservación de las colecciones. Claro, pues tiene que ser algo muy especial, no es un sector cualquiera, porque si hablamos de antigüedades, tiene que tener un cuidado, por ejemplo, me supongo con lo que tiene que ver con la humedad, con ventilación en algunos casos, no en otros, no es un lugar cualquiera. No, aparte las aberturas tienen que tener dimensiones especiales, porque cuando nosotros recuperamos fósiles de la costa del río Uruguay que están en exposición en el museo, había fósiles que eran muy grandes, o sea, las aberturas tenían que tener las dimensiones aptas para el presente y el futuro. Claro, porque el día de mañana encuentran otro fósil más grande, ¿cómo hacemos para poder ingresarlo? Además, bueno, te decía esto de la conservación, de la parte de laboratorio, digamos. Después algo muy, pero muy importante, que no hemos logrado tener en todos estos años, que es una oficina especial para documentación. También es un tema muy importante, porque crucial. Ustedes, me imagino, poseen mucha documentación. Es crucial la documentación. La historia misma del lugar, la historia misma de los fósiles, todo lo que van encontrando y lo que van documentando, valga la redundancia, para el futuro. Exacto. Además falta hacer muchísimo, porque no creamos que el museo, por tener 26 años de inaugurado, está terminado en su función. De ninguna manera. El museo que dice, acá está, o los responsables del museo que te dicen, acá está todo bien, todo perfecto, no tenemos nada que hacer porque ya todo está hecho, seguramente no te está diciendo la verdad. Porque los museos siempre tienen que estar en continuo avance, ya sea por el ingreso de colecciones, ya sea por el estudio, la investigación de las colecciones, ya sea por la distinta documentación que tenés que generar. Por ejemplo, para ser bien concreta, a nosotros el Museo de la Plata nos solicitó años atrás poder llevar el cráneo de un Milodon que nosotros rescatamos y conservamos de la costa del río Uruguay, poder llevarlo al Museo de la Plata para hacerle tomografías computadas y otros estudios, de manera de poder visualizar mediante estos estudios cómo era el interior del cráneo del Milodon. Ese cráneo es uno de los más completos y mejor conservados de toda la República Argentina. Los concordienses quizás no lo saben o no lo valoran, porque son disciplinas o especialidades que a veces no son muy comunes para toda la gente. Ahora te voy a contar otra cosa que tampoco quizás sepan. Está bueno esto Cristina, que aprovechemos el momento y el espacio también para difundir y para contarle a la gente de estas cosas, ¿no? De lo que quizás no saben o no valoran, pero no lo valoran por desconocimiento. Exacto. O porque no saben que en Concordia tenemos
esto, tenemos este cráneo de tanta antigüedad, que lo tenemos aquí, alcance la mano para poder observar y para poder ir al museo y conocer un poco más de esta historia, que lo que tenemos aquí es el deseo de tantísimos museos, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo, porque cuando hablamos justamente de antropología, claro, hablamos a nivel mundial. Sí, exacto. Fíjate que hay publicaciones, porque, bueno, en principio no te terminé de contar del cráneo, para poder sacar del Museo del Cráneo, en principio en condiciones especiales, que el Museo de la Plata lo sabe muy bien, o sea que vinieron paleontólogos a buscarlo y trajeron su propio embalaje, porque Claro. ellos ya están. Saben muy bien Claro, ya del tienen la trabajo. práctica. Y nosotros, desde nuestro museo, tuvimos que hacer una solicitud y una presentación ante el órgano de aplicación de la ley nacional 25743 y provincial 9686, que es la ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Cualquier resto arqueológico o paleontológico que desde el museo se mueva tiene que tener una documentación autorizando nosotros y autorizando a la provincia para que ese bien se mueva. Tiene que tener un tiempo de devolución ya fijado. Si por casualidad es necesario más tiempo, hay que hacer una extensión de esa autorización, y cuando el bien regresa al lugar hay que comunicar a las autoridades que ese bien ya está en el lugar que corresponde. O sea, eso es para Para el movimiento un bien que tiene que salir. Y como eso te puedo dar muchísimos ejemplos. Y en el caso de este cráneo, ¿se logró hacerlo? ¿Se logró el Se logró exactamente. Lo que nos comentaron es que tenía en el interior, el cráneo estaba rodeado de conglomerados de piedras, ¿no? Hubo que romper eso a los costados, digamos, sin tocar el cráneo, para poder recuperarlo envuelto en yeso como corresponde y todo lo demás. A mí me llevó un año casi limpiarlo. Estuve trabajando con mi hermano y Silvia también, que fue quien iba consolidando. Esto hecho en mi casa, porque no había otro lugar para hacer esto. No había lugar en la estación, estábamos todavía. Y te llevo por otro lugar, ¿Sí? Cristina, hablando justamente de trabajo en casa. Hay otras personas, aparte de ustedes dos, ¿no?, que se dedican a la antropología en Concordia. Bueno, nosotros... O por lo menos que tengan interés en esto, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que, te explico, porque nobleza obliga, nosotros no somos antropólogas, ni arqueólogas, ni paleontólogas. Estudiamos muchísimo, nos capacitamos muchísimo y tuvimos la enorme suerte y alegría de contar acá en Entre Ríos con el Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología en la Producción, el CONICET, del CONICET. Está en Diamante. Entonces, ahí hay un numeroso grupo de científicos de distintas especialidades, que la mayoría de ellos se han desprendido del Museo de la Plata, pero también, digamos, de otras universidades que trabajan en conjunto. Bueno, hemos tenido esa alegría de que nos hemos puesto en contacto justamente a raíz de este hallazgo de fósiles. Habíamos hablado antes con el director del centro científico, que era paleontólogo, el doctor Jorge Noriega, que hace poco hizo un hallazgo muy, muy importante para la ciencia, salió en todos lados. Y bueno, y a partir de ahí fue muy fluido el intercambio, por lo que la verdad es que aprendimos una enormidad, y por otro lado éramos nosotros que teníamos colecciones de toda la región. Cuando ellos venían, antes de venir a la zona, nos hablaban para que los acompañemos. También, bueno, algún otro trámite que nosotros podemos haber hecho acá. Y entonces yo los llevaba a los lugares,
Silvia nos acompañaba a veces cuando podía, también no siempre, ¿verdad? No siempre podía, digamos, ir, porque la situación de ella es distinta, tiene una hija, bueno, en definitiva, lo llevé a conocer todos los lugares de donde procedían las colecciones que había encontrado tanto mi padre como yo. Hay tanta historia acá y podemos seguir encontrando muchas cosas más. Pienso en la que costa del sí. río Uruguay, por ejemplo, podemos hallar, no sé si un cráneo, pero el resto de algún animal todavía aquí. Sí, yo pienso que sí. Hay un tema, Guillermo, que me parece genial que lo hayas puesto de esa manera. Primero quiero aclarar que si bien antes de la ley nacional nosotros teníamos colecciones que habíamos recuperado de la costa del río, después de la ley nacional nosotros no fuimos a recuperar nada más. ¿Por qué? Porque la ley dice específicamente que cuando uno hace un hallazgo tiene que denunciarlo para que a su vez autorice la provincia y vengan los científicos a trabajar para hacer el trabajo como corresponde. Nosotros cuando rescatamos los fósiles tuvimos que pedir autorización a la provincia específica, tuvimos que ir con gendarmería, después fue prefectura, fue la policía de Entre Ríos. Cada vez que íbamos con algunas de las fuerzas que hacían la custodia del lugar. Y la custodia de lo que rescatábamos también, porque había noches que quedábamos con mi esposo, nos habían prestado un lugar, así que dormíamos en sillones. En sillones, claro, que llevábamos nosotros, esa parte de la historia. Y bueno, y entonces eso hay que hacerlo ahora también. Desde ese entonces, la función nuestra fue acompañar a los científicos para que conocieran los lugares, porque de esa manera nuestras colecciones también tenían un respaldo en base al trabajo que ellos efectuaban en esa zona. Si ahora quieren venir, también los seguimos acompañando o haciendo algún trámite en particular. Y te cuento que acá en Concordia, la colección de restos fósiles de animales del Cuaternario que tenemos en nuestro museo, fueron 11 especies diferentes que encontramos. No quiere decir que fueron 11 animales, de ninguna manera. Al decir especies, se dicen los restos que permiten determinar que esta es una especie y esta es otra completamente distinta, ¿no? Así es la cosa. Son, digamos, después de un hallazgo que se había hecho de un mastodonte hace mucho tiempo atrás, este hallazgo que nosotros hicimos es el más importante del río Uruguay. Es el segundo más importante, o más, ¿cómo te voy a decir? El segundo en haber sido hallado este yacimiento importante en el río Uruguay. A mí me encantaría preguntarte tantas cosas, Cristina. A veces el tiempo se nos agota y pasa rápido. Por ejemplo, ¿cómo llegan al lugar? ¿Cómo logran localizar? Por un pescador. La investigación, todo esto, claro. Pero no va a faltar oportunidad. Quiero charlar un ratito con Silvia, ¿me permitís? Sí. Silvia, la oportunidad que hemos ido al Museo de Antropología es la guía, es la que está con los chicos de la escuela, es la que da las charlas. Oye, ¿se puede ser tu heredera? Pregunto al aire, ¿no? Heredera en conocimientos y demás, pero ella se formó. Se formó. Es decir... ¿No la llevaste vos, sino que ella misma? No, ella estudió la carrera porque le tiró la carrera, porque le gustó y porque siente un gran cariño, un gran afecto por todo lo que ha hecho mi padre, y bueno, y lo que pude hacer yo, bien o mal, junto con la familia. Y todo eso fue
creo, formando sus predilecciones. Una gran profesional. Silvia, contanos un poquito si nosotros vamos al Museo de Antropología, allí en calle Rivadavia y Carriego, en la esquina. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, en la actualidad, ¿no? En la actualidad, bueno, por supuesto que más material exhibido de lo que teníamos en la estación central. Se encuentra una sala destinada a las artesanías nativas, donde, bueno, vas a poder observar artesanías de diferentes partes del país, también de diferentes países latinoamericanos. Luego se pasa a una segunda sala, que es la sala de arqueología regional, donde está exhibida justamente parte de la colección de Nelson Basalo. También hay elementos de ella, de Cristina, y donaciones, algunas donaciones de público también, de personas de aquí de la comunidad. Seguidamente pasas a la sala de astronomía y geología, donde, bueno, inicias el recorrido con una colección de meteoritos, también donada a la institución. Meteoritos, a ver, aquellos amantes a las cosas que llegan desde el espacio, también aquí en Concordia pueden encontrar restos de meteoritos. Sí, tal cual, una colección muy interesante. Hay muestras de meteoritos de diferentes partes del mundo, o sea, tenemos meteoritos tanto de Argentina, pero también meteoritos de Uruguay, de China, de Siberia. De aquí cerquita de la Criolla tenemos un ejemplar pequeño. Justamente iba a preguntar por lo de la Criolla. Sí, pero es distinto, o sea, existen diferentes tipos de meteoritos. Unos son férricos, otros rocosos y otros petroferrosos, que ya, bueno, de los petroferrosos no tenemos, son muy extraños de encontrar. Y dentro de los meteoritos pétreos, justamente tenemos el de la Criolla, ¿sí? Y otro de África también, pétreo. Bueno, también se encuentran minerales, diferentes tipos de minerales de acuerdo a su origen, sedimentarios, metamórficos, ígneos, una muestra interesante de diferentes partes de Argentina y de otros lugares también del mundo. Respecto a paleontología, bueno, hacemos todo un recorrido basándonos en los fósiles exhibidos. Por ahí me parece que es lo que le llama mucho la atención, principalmente a los chicos, ¿no? Lo que esa sala. Uy, un dinosaurio. Sí, todos dicen dinosaurios, aunque no tenemos lo que dinosaurios. Ve en las redes sociales, ¿no? Sí. No, yo quiero foto con el dinosaurio. Claro, sí, dicen los chicos. Pero sí, dinosaurios no tenemos armado en escala natural, es justamente un representante, bueno, tres representantes del cuaternario. Esta megafauna del cuaternario, basándonos principalmente en lo que se encontró en la región, ¿sí? Entonces, en el centro se encuentran con el megatherium, el perezoso, que fue el mamífero más grande de la Tierra en su época. Y bueno, luego el recorrido, iniciamos desde el Paleozoico, ¿no? Con las primeras formas de vida, y bueno, y vamos recorriendo hasta llegar a los mamíferos del cuaternario, todo un discurso que te lleva a observar la evolución de la vida en el planeta a través de los fósiles y de las apoyaturas que tenemos en la muestra. Realmente son varias salas, son 3 salas de paleontología. Muy buena opción para encontrar un poco, no solamente la historia regional, sino también la historia mundial. Y ¿qué horarios tiene? La verdad que no termina ahí. De ahí pasamos a lo que es de los mamíferos del cuaternario, ya nos vamos a lo que son las formas de vida actual en nuestra región, que es la sala de biodiversidad. Esta sala de biodiversidad es una sala ambientada, toda la sala completa, llevó 2 años y medio armar, reciclando materiales, como se hizo en realidad gran parte del museo, como contaba ella, pero en esta sala puntualmente lo que se apuntó es justamente a reciclaje de materiales,
por ejemplo, botellas. Acá Cristina nos hizo las totoras con membrana de techo, botellas, reciclando lonas, todo lo que pudimos reciclar. Y con ese reciclar se logró ambientar las 4 ecorregiones de Entre Ríos y exhibir en la sala animales embalsamados de la colección de Jorge Feldman y también otras donaciones que están justamente ambientados, totalmente ambientados. Bueno, y logrado con esto, ¿no? Qué bueno, principalmente para la gente que viene de otras provincias, ¿no? El turismo, que puedan ver la biodiversidad justamente de nuestra región. Tal cual. Qué lindo. Y consultamos, Silvia, ¿en qué horarios está habilitado? ¿La gente puede concurrir para ver todo esto en el museo? Actualmente, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Viernes, sábado, domingo y feriados, de 17 a 21 horas es el horario de verano, digamos. Y bueno, hasta el momento ese es el horario que tenemos. Uno puede ir, por ejemplo, una familia, si ella quiere conocer, alguien les va contando un poco de qué se trata, o uno puede sacarse como las dudas, consultar. Como el visitante desee, si el visitante desea recorrer solo, puede hacerlo. Tenemos el servicio de visita guiada y todo es generalmente para los grupos. No, para el que lo desee. Para el que lo desee, normalmente cuando se ingresa al museo hay una guía que lo espera, le pregunta si desea recorrer solo o con el guión. Ahora, todo lo que ofrece la institución es gratuito. O sea que entrada libre, gratuita, la atención, la visita guiada, todo es gratuito. Qué bueno esto. Chicas, como le dije al inicio, el tiempo se nos fue volando. Me quedaron un montón de preguntas para hacerles, muchas, pero realmente pasó el tiempo muy rápido. Pero nos va a faltar oportunidad de volverlas a convocar, de volverlas a invitar para seguir hablando de antropología, de la historia y del paso de estos 26 años del Museo de Antropología. Y ojalá que estas cosas que quedaron inconclusas, que no se volvieron a tocar, que no se volvieron a hablar, se vuelvan a tocar, se vuelvan a hablar. Y ojalá que esta nueva gestión que ha asumido en la ciudad de Concordia también demuestre su interés por estas cosas nuestras, ¿no? Que tiene que ver con la historia misma de la ciudad de Concordia. Desde ya nuestro afecto, nuestro apoyo de siempre, en lo personal, como siempre lo he tenido con ustedes. Felicitaciones, felicidades, porque ustedes son la historia misma de este Museo de Antropología. Gracias por todo lo que nos han dado, lo que nos dan y lo que nos van a seguir brindando a través de la historia de nuestra ciudad. Guillermo, quiero un segundito, una acotación final. Quería decirte que aquí, en nuestra zona, investigado científicamente, hay una numerosa cantidad de fósiles vegetales que son los primeros en una formación geológica que se llama el Palmar y que fueron publicados en revistas nacionales e internacionales. Y hay una especie de esos fósiles en particular que me llega mucho, pero que eso después Silvia seguramente va más adelante a contarte de qué se va a tratar esto. Esto es parte de la rica historia que tiene Concordia y que muchos lamentablemente no sabemos, no conocemos de esta historia. Bueno, muchísimas gracias a Esther. Bueno, después vamos a estar leyendo los mensajes de la gente que envía y los invitamos a conocer a aquellos que no lo conozcan. Y si usted lo visitó hace tiempo, vuelva a visitarlo porque va a encontrar cosas realmente muy lindas allí en Rivadavia y Carrego, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales. Hoy con nosotros Cristina Basalo de Setur y Silvia Setur, del Museo de Antropología de la ciudad de Concordia. Muchísimas gracias por la invitación. Guillermo, por la invitación. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos diste para explayar. Y usted se queda con nosotros hasta la medianoche. 2 cafés para 3. 2 cafés para 3. Todos los miércoles de 22 a 24.
Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres.